Amigas y amigos de Telesur, bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural que visibiliza las manifestaciones, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les doy la más cordial bienvenida a este espacio y de inmediato revisemos qué hemos preparado para ustedes en esta edición de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. La UNESCO en un comunicado advirtió que casi el 13% de los museos en el mundo puede que nunca vuelvan a abrir sus puertas porque se han visto muy afectados por la pandemia del coronavirus. La Casa de las Américas de Cuba rinde homenaje a José Martí con el libro Iniciación a Betances. Además conoceremos diferentes tradiciones culturales de España y Turquía. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur en Twitter, por allí nos encontramos. Hacemos una pausa, venimos para contarles más de la jornada cultural de nuestra América y el mundo en Somos. Estamos de vuelta en Somos, iniciamos nuestro recorrido informativo, lo hacemos en México. El Festival Internacional de Cine de Morelia ofrece películas, documentales y cortometrajes gratis durante este aislamiento social. La propuesta que invita a quedarse en casa y a disfrutar del cine mexicano estará disponible hasta el 31 de mayo. El festival tendrá en su sitio web una selección de largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes nacionales que fueron galardonados en ediciones pasadas para que puedan ser reproducidas de manera gratis. Entonces allí tienen el Festival Internacional de Cine de Morelia, estará en las plataformas digitales. Tiene como finalidad darle continuidad a la misión de promover el cine nacional en todo México, ahora sin salir de casa. Y vamos hasta Costa Rica. También se celebró el Día Internacional de los Museos con unas 50 actividades en plataformas digitales organizadas en 19 entidades nacionales que participan en la edición virtual de la exposición Museos 2020. Las instituciones y organizaciones museísticas son actores sociales fundamentales para el fortalecimiento de las identidades, la conservación del patrimonio y para potenciar el desarrollo sostenible de los pueblos. Con la realización de Expo Museos 2020 se pone además de manifiesto el rol social de las instituciones para el desarrollo integral de las comunidades. Hugo Pineda, director del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, resaltó que los museos dan sentido y valor a muchas cosas y situaciones del pasado y presente, porque son lugares para conectarse con otras personas. Vemos allí la información a través del portal web de Prensa Latina. Lo vemos en nuestra pantalla. Y la autora francesa mexicana Elena Poniatowska nació el 19 de mayo de 1932. Es reconocida por la diversidad de género en sus obras, lo que le ha hecho merecedora del Premio Cervantes 2013. Le recomendamos algunos de sus libros, que lo vemos allí en pantalla. Hasta no verte, Jesús mío, del año 1969, narra la vida de Jesús Palancares de Oaxaca, quien vive en un ambiente de pobreza y se casa con un militar. Así combate en la revolución, una lucha que la lleva por todo México a recorrer. También está La Noche de Tlatelolco de 1971. Es una crónica basada, mejor dicho, en la matanza estudiantil sucedida durante el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el conjunto urbano Monoalco de Tlatelolco, en Ciudad de México. Otro de los libros que se recomiendan a través de nuestra plataforma informativa es La Flor de Lis de 1988. Es una novela que destaca por ser una adaptación de ficción de los primeros años de la autora, desde su vida como duquesa en Francia hasta su inmigración a México a causa de la Segunda Guerra Mundial y su paulatina integración a su nuevo país. Otra recomendación, Paseo de la Reforma de 1996, es una novela que resulta un espléndido grito de amor y rebeldía. Estas recomendaciones están en nuestra plataforma informativa www.telesurtv.net a propósito del natalicio de Elena Poniatowska. Allí visitando nuestra web la pueden ver. Vamos a ver ahora acerca de hallazgos de Japón. Las informaciones, unas excavaciones en el Palacio Imperial. Arqueólogos descubrieron restos de un muro de piedra del siglo XVI y azulejos dorados.
Un detalle que muestra que el edificio fue erigido por el legendario comandante militar Toyotomi Hideyoshi. Los restos de las murallas y el foso se encontraron en el territorio del actual Palacio Imperial en Kioto. Se cree que el castillo, que fue construido un año antes de la muerte de Hideyoshi, hasta hace poco los científicos no sabían si exactamente existía o no. Ahora confirman que sí existió. Estaba ubicado en la parte sureste del moderno Palacio Imperial y ocupaba un área de aproximadamente 32 hectáreas. Allí vemos esta información a través del portal de Sputnik News. Lo vemos en pantalla. Vamos a Albania. Continúan las manifestaciones por la demolición del Teatro Nacional. Los protestantes se congregaron en la plaza y calles de este lugar donde se levanta ahora una montaña de escombros que está siendo además retirada con inusitada celeridad. A la manifestación se sumaron actores, directores, autores y otras personalidades de la cultura. El edificio era considerado una joya de la arquitectura italiana y fue construido durante la ocupación fascista de la Segunda Guerra Mundial. El edificio sufrió daños significativos debido a terremotos que marcaron el destino final del recinto. Sin embargo, arquitectos consideran que podía restaurarse antes de demolerse. Provoca protestas en el sector cultural la demolición de este teatro en Albania. Y pese a la coyuntura epidemiológica, los museos se mantienen como fuente de conocimiento y descubrimiento para muchas personas en el mundo. Este 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó a través de su cuenta en Twitter que celebra el poder inspirador de los museos y que agradece a los trabajadores por su valiosa contribución. Esta conmemoración busca sensibilizar al público sobre la utilidad de las pinotecas como medios relevantes para el aprendizaje, el enriquecimiento e intercambio de culturas. Y esta fecha se celebró con actividades en línea como recorridos virtuales, conversatorios con expertos y artistas. Es una manera de conocer otras culturas, pero también de recordar que muchos de estos museos están repletos y han sido equipados con tesoros patrimoniales que han sido saqueados, robados, expoliados en muchos países en guerra. Esta es una realidad y bueno, es una manera de recordar también los hechos culturalmente importantes, pero a su vez ilegales que ha ocurrido en muchas etapas de nuestra historia. Y la UNESCO advirtió en un comunicado que casi el 13% de los museos en el mundo puede que nunca vuelvan a abrir sus puertas porque se han visto muy afectados durante la pandemia del COVID-19. Con motivo del Día Internacional de los Museos, celebrado el pasado 18 de mayo, dos informes de la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos confirman que casi el 90% de los mismos, es decir, más de 85.000 instituciones, han cerrado sus puertas por distintos periodos de tiempo durante la crisis sanitaria. Además, en África y en los pequeños estados insulares en desarrollo, solo el 5% de los museos pudieron ofrecer contenidos en línea a su público. La UNESCO afirma que los museos juegan un papel fundamental en la resistencia de las sociedades y que debemos ayudarles a hacer frente a esta crisis y a mantenerlos en contacto con el público. Así nuestro recorrido por la cultura de Latinoamérica y el mundo. Hacemos una pausa, estamos de vuelta para contarles más acerca de la jornada cultural. @SomosTelesur en Instagram y Twitter, por allí estamos, los esperamos acá. El 19 de mayo de 1895 murió José Martí, escritor y político cubano, importante persona que dio inicio al movimiento conocido como el modernismo. Así, de esta forma, las reacciones en Twitter en este día no se han hecho esperar, recordando la obra de José Martí, conmemorando su partida física, y revisamos algunos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, escribió a través de su cuenta en Twitter, @Díaz-Canel, hace 125 años, al morir, Martí entró a la eternidad. Yo sé de esa
desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento, lo dijo. Fidel lo trajo a nuestros días y sus continuadores no lo dejaremos desaparecer. Con el hashtag Somos Continuidad, Somos Cuba, el presidente de Cuba de esta forma hace alusión entonces a la partida de José Martí. Y seguimos revisando algunos tweets también que hacen alusión a este día conmemorativo de la partida física de José Martí, escritor y filósofo cubano, y lo revisamos. Por ejemplo, esta biblioteca Casa de las Américas publica un hermoso disco en homenaje a José Martí. Dice: comparto con ustedes el disco Mario Benedetti, Narraciones y Poemas, de nuestra colección Palabras de esta América en Casa de las Américas, Cuba. Una edición que está disponible a través de la cuenta en Instagram, de su cuenta @biblicasmérica. Eso es la biblioteca de Casa de las Américas. Y seguimos revisando más cuentas en Twitter. @culturanacionar es el Ministerio de Cultura de Argentina. A 125 años de su fallecimiento, recordamos el escritor, político y filósofo cubano José Martí. Fue uno de los grandes poetas que dio a Latinoamérica y que dejó un enorme legado literario de poemas y ensayos. Allí vemos entonces cómo entramos en algunas de las imágenes y parte de los homenajes que se han hecho, en este caso en Argentina, y lo publican a través de la cuenta del Ministerio de Cultura de Argentina, @culturanacionar. Parte de los homenajes que se hacen a José Martí en distintos países del mundo, hoy conmemorándose años de su partida. Y la Casa de las Américas de Cuba rinde homenaje a José Martí con el libro Iniciación de Betances, el intelectual francés Paul Estrade, que revela el vínculo del padre de la patria puertorriqueño con el apóstol de América. Veamos el siguiente informe. La Casa de las Américas de Cuba rinde homenaje al apóstol de América, José Martí, a los 125 años de su caída en combate. Iniciación a Betances es un libro escrito por el intelectual francés Paul Estrade que revela el vínculo estrecho entre el prócer puertorriqueño Ramón Emiterio Betances y el poeta José Martí. Quiero recordar y aprovechar los lazos que unieron al héroe nacional de Cuba con el padre de la patria puertorriqueña. No se conocieron en persona, separados que eran por el exilio y sobre todo por el océano, pero son pariguales, simbolizan lo mismo en la historia de sus respectivas patrias. Desde su exilio en París, Ramón Emiterio Betances trabajó incansablemente por la liberación de Cuba, por lo cual el gobierno cubano lo nombró en 1897 agente general de la República de Cuba, por ser un propagandista incansable de la causa y personas de vasta ilustración y valiosas y extensas relaciones en la capital. Paul Estrade libera los derechos de autor de Iniciación a Betances para el acceso digital, La Ventana, portal informativo de la Casa de las Américas. Iniciación a Betances, un libro que recomienda Casa de las Américas en homenaje a José Martí, entre otras recomendaciones que pueden también conseguir a través de la plataforma informativa de Casa de las Américas en Cuba. Y hablemos de otros temas. El Día Internacional de los Museos este año se celebró a través de plataformas digitales bajo el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Se celebró este pasado 18 de mayo. Vamos a recorrer parte de lo que fue esta celebración. Desde 1977, todos los 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, desde la 12ª Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, que tiene como objetivo concienciar sobre el hecho de que estos lugares son un importante medio para el intercambio cultural. Esta fecha ofrece a los profesionales la oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlos sobre los desafíos que enfrentan, pero este año la convocatoria es distinta por el aislamiento social impuesto para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Todos estos espacios artísticos han tenido que cerrar sus puertas temporalmente. Algunos de ellos ofrecen recorridos virtuales. El Museo de Jade y de la Cultura Precolombina, llamado simplemente Museo de Jade, es un espacio artístico, cultural y arqueológico ubicado en San José de Costa Rica. Cuenta con una colección arqueológica conformada por una amplia gama de artefactos de cerámica, hueso, madera, concha y piedra como estatuaria.
Las diferentes plataformas digitales ofrecen una variedad de museos para visitar desde casa, como el Museo Arqueológico Musa, Rilla di Miosa, el Museo de Arte de Georgina, entre otros. Dentro de esta plataforma se puede ver el Museo Mexicano ubicado en Fort Manson, con una exhibición de selecciones únicas del trabajo visceral y prolífico de Feldstadt. Para conmemorar el 18 de mayo, el preludio de la suite para violonchelo número 1 en sol mayor de Johann Sebastian Bach fue interpretado en las salas del Museo de Bellas Artes de Valencia por el músico Rafael Jesirski, violonchelo cosolista de la Orquesta de la Comunidad Valenciana, con motivo del Día Internacional de los Museos. Parte de la celebración del Día Internacional de los Museos, que fue este 18 de mayo, a través de las plataformas digitales. Este año se celebra este Día Internacional de los Museos y acá estaremos dándoles recomendaciones de cuáles podemos visitar desde sus móviles o desde sus computadoras. Hacemos una pausa, @SomosTelesur en Instagram y Twitter. Estamos de vuelta, los esperamos. Estamos de regreso. La palabra medá proviene de la expresión árabe madá, que significa persona a elogiar, y es el término con el que se designa a un narrador itinerante que entona cantos populares, relata antiguas historias y epopeyas turcas y posee una gran habilidad para la retórica y el histrionismo. Vamos a ver de qué se trata esta tradición en Turquía. Desde el siglo XVI, el medalik es una práctica narrativa medieval de origen turco que consiste en contar historias, epopeyas, poemas y cantos tradicionales que tienen por finalidad entretener y educar, además interactuar con los pobladores. Los divulgadores del medah recorren a pie largos trayectos, adaptando los contenidos de los mensajes dependiendo del sitio del público. Comúnmente son personas analfabetas. En la práctica del medah es importante que el narrador domine la retórica, siendo esta el estudio de la forma de las propiedades del discurso. Además, son maestros en el dominio del arte de la mímica y se destacan en el cambio de tono de voz y en la habilidad para imitar dialectos extranjeros. En medio de los actos de improvisación, imitación o humor, los medah llevan un pañuelo atado al cuello, un bastón o un paraguas, que suenan para anunciar cambios de personajes o de escenario. Además, hacen apariciones en festividades religiosas. En la antigüedad, las narraciones estuvieron inspiradas en relatos griegos cargados de contenido épico y dramático como la Odisea y la Ilíada. Luego estas se fueron adaptando a la idiosincrasia otomana, incluyendo historias verdaderas, modificadas en función a la situación política, social y cultural de su tiempo. Otra característica de los medah en Estambul es la implementación de instrumentos musicales para incorporarlos en los relatos. El medah en Turquía, una de las tradiciones de este país. Vamos ahora a la isla de Gomera, en el archipiélago de Canarias, ubicado en la península ibérica, en la que conoceremos el silbo gomero, un lenguaje silbado utilizado como medio de comunicación a distancia en las comunidades rurales de este lugar, considerado uno de los mayores elementos culturales y tradicionales en las Islas Canarias. Se lo presentamos. La Gomera es una de las 8 islas que componen el archipiélago de Canarias en España. Desde hace 4 siglos, el silbo gomero es una práctica antigua creada por los aborígenes guanches como medio de comunicación, mediante el uso del silbido. Luego fue adaptada por pastores en las comunidades rurales para comunicarse con el rebaño. Los silbadores pueden intercambiar mensajes entre uno y otro a una distancia de 4 o 5 kilómetros. Para la práctica del silbo gomero se requiere precisión y fortaleza física. Una vez adquirida la destreza, por medio de su ejercicio constante, el silbador puede comunicarse y transmitir mensajes noticiosos, convocatorias a fiestas, bautizos, bodas o funerales. Según expertos, este lenguaje silbado aplica 6 tonos, 2 de ellos como vocales, siendo estas continua y grave, y otros 4 como consonantes, tales como aguda e interrupta, continua, grave continua e interrupta. En este sentido, pueden expresar más de 4.000 palabras.
práctica se revitalizó en los años 90, momento en el que obtuvo la protección oficial por considerarse un elemento cultural intangible. Por ello, se implementaron proyectos de formación a nivel de educación primaria y secundaria para evitar que la tradición se perdiera. Asimismo, el lenguaje silábico está considerado de gran interés por el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, quienes desde años investigan las lenguas animales y posibles lenguas alienígenas. Una manera de comunicarse también, sin duda un lenguaje en cualquier parte del mundo. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Somos del día de hoy. Nos despedimos con música. Silvio Rodríguez con su tema Cita con Ángeles. Un hermoso tema que dedica a distintas víctimas caídas en el mundo. Uno de sus párrafos se los dedica a José Martí. Hoy queremos dejarlos con este videoclip que recuerda a José Martí. Un tema que se llama Cita con Ángeles 2003, el año 2003 de Silvio Rodríguez. Con esto los dejamos. @SomosTelesur en Instagram y Twitter. @María P. Telesur. Gracias por estar con nosotros una vez más en Somos. Traiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta 2 ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una, un angelote compasivo pasó delante de la luna, sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico, justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro. Procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100.000 destierros. Pero el